Tengo varias preguntas que quizás podríamos retomar para adelante en relación, digamos, a toda la situación política, pero una de los debates o de las preguntas que más hicieron tienen que ver con la educación virtual. Si me permitiste, leo varias porque es una inquietud sistemática entre los compañeros que están con nosotros en la actividad. Bueno, tomo de Alejandra Soler, que además suma adhesiones a pregunta del compañero Carlos y del compañero bajo las siglas de ETE. Dice un tema puntual sobre el trabajo, para cuando, digamos, esté planteado, la virtualidad o el trabajo remoto parece ser una tendencia que se quiere imponer. ¿Cómo tratar este asunto sin negarse al avance de la tecnología que los trabajadores hemos creado? Digo porque en el ámbito de la docencia está muy presente el debate y el rechazo me hizo sentir parte del movimiento de los ludistas del siglo XXI. A esto se suma otra consideración del compañero Ramiro Soria, que dice no solo sobre esto que está colocado ahí, sino además la cuestión del acceso a los recursos tecnológicos por parte de la población para acceder en este contexto a una educación virtual, sino que también está en debate toda la organización del sistema educativo, cómo se No, transmite el conocimiento en las evaluaciones. Paro acá y después seguimos con otras dos no, más. pero va más lejos que el sistema educativo. Por ejemplo, una cosa que debe llamar la atención, distintos periódicos de izquierda lo han señalado, quiero decir, los acontecimientos los han señalado. Ha habido importantes huelgas en Estados Unidos en las tecnológicas. Entonces uno se hace la pregunta siguiente. Para estar en una tecnológica hay que tener una calificación, un trabajo especializado, esto, lo otro. La tasa de beneficio de las tecnológicas es mayor que el del común de las industrias. Sin embargo, no hay vuelta. No hay aumento de salarios, ganan muy poco, explotación, etc. Nosotros veamos esto desde el punto de vista social. Desde el punto de vista social, el trabajo a distancia, remoto o como quieran llamarlo, es el monotributismo. Eso no lo puede negar nadie. Tenemos esta linda contradicción de desarrollo tecnológico y degradación social. Yo conozco muchas personas de 40 años para abajo que tienen muchos problemas económicos y trabajan a distancia y a veces también presencial en empresas tecnológicas. Están muy mal. Por el monotributismo. El monotributismo significa que le han quitado la previsión social. Significa que ya tienen incorporado un impuesto al salario. No cobran salario, pero es el monotributismo. ¿Qué es el tributismo? Que pagan por ese trabajo independiente. Por lo tanto, me hace acordar a mi mamá, que cosía en la pieza que vivíamos para entregárselo a un comerciante. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna. Quiero decir, la diferencia es el modo de la relación. Ahora hay una computadora, hay una red, y antes no había. Pero quien trabaja en su casa, como mi mamá, ella en la máquina de coser, muchas horas, y luego entregando, y él ahora entregando. Es decir, que viene acompañado con una degradación social. Ahora, eso es una ley del capitalismo. Porque bajo el sistema de explotación capitalista, los avances tecnológicos implican un sometimiento mayor, para decirlo en definitiva de otra manera. Dejando de lado la preocupación sobre el trabajo virtual, ¿qué pasa si un trabajador virtual es requerido por 6 horas de trabajo, tiene un buen salario, 6 horas o 4 horas de trabajo, tiene un buen salario y el resto del día lo puede dedicar a su propio desarrollo? Quiere decir que él se enriquece como individuo mientras participa de la contribución inmediata a la sociedad bajo un trabajo virtual. No, no es así.
están esclavizados profundamente en su lugar de trabajo. Y con este sistema de las apps, peor todavía, porque el gran trabajo precario se desarrolla a través de aplicaciones. Es decir, en una palabra, todo esto le ha cerrado cualquier vía que se podía imaginar a la juventud trabajadora. Y no hemos hablado de educación todavía. En un reciente artículo que leí de un diario financiero, mostraba que el trabajo a distancia tiene límites muy poderosos para alcanzar una colaboración correcta en el trabajo. De manera, porque implica una organización mucho más compleja, quiero decir, visto desde la persona de uno, soy yo y el que demanda mi trabajo. Ahora, si es un gran monopolio y tiene 3.000 monotributistas, se plantea todo un problema de coordinación, etc. Y además el sacudimiento que sufre ese sistema de coordinación como consecuencia de los vaivenes del mercado. ¿Cómo armás y desarmás una producción cuando los precios caen, las ganancias caen, vuelven a subir, los precios, las ganancias, todos esos vaivenes del mercado? Por lo tanto, sea como fuere lo que se va a desarrollar, implica mayor explotación, más horas de trabajo, más sujeción y sometimiento, ninguna clase de liberación y un retroceso gigantesco en materia de conquistas, que es el derecho a la salud, el derecho a la previsión social, es decir, a la jubilación, y el no pago de impuestos. Como los estados están quebrados, grandes deudas, el déficit fiscal norteamericano es de 2 billones de dólares por año. El 10% del PBI. Acá con el 10% del PBI ya voltean al gobierno. En Estados Unidos es el 10% del PBI. ¿Quién lo va a pagar? Lo van a pagar los trabajadores con mayores impuestos. Luego, desde el punto de vista educacional, son muchísimas las tesis que demuestran la importancia presencial. Hay cosas que se podrán hacer en forma virtual, pero luego tiene que haber un debate. Por ejemplo, yo mismo en este momento no tengo con ustedes la fluidez para discutir que tengo cuando voy al local del Partido Obrero de Salta. Uno puede decir que de este modo viene mucha más gente, pero de algún modo más gente por vía virtual y menos gente, eventualmente, por vía presencial, significa que esto es falso. Porque la conquista revolucionaria, la conquista política, se va a hacer en forma presencial. La gente se olvida que cuando se produjo la revolución en Egipto y decían el poder movilizador de las redes sociales, se olvidaban de que después todo eso remataba en la Plaza Tahrir, con centenares de miles de personas llamando a derrocar al gobierno. ¿Está claro o no? Luego, cuando vino el golpe de Estado, no lo salvó a los manifestantes y a la clase obrera ninguna red social, sino la organización. Entonces, evidentemente, así como alguien va a un instituto o contrata un profesor cuando tiene que dar el examen de ingreso a la universidad o al secundario, lo que fuere, se pueden combinar virtuales y presenciales. Pero desde el punto de vista de la socialización humana, el reemplazo de la actividad educativa y política presencial es un gigantesco retroceso y no va a ser tolerado por los trabajadores. Bueno, y después terminó diciendo lo obvio. No hay recursos técnicos para hacer lo que pretenden algunos, no hay suficiente gente con una laptop, no hay suficiente gente con Wi-Fi, no hay luz.
no hay agua. Entonces es una cuestión distraccionista. Hay que ver cuándo es aceptable hacerlo y hay que defender a muerte la educación presencial.